Tenemos el siguiente circuito de reglamentación por colector con un BJT y bueno, los parámetros que tenemos son un voltaje colector de 10 volts, una resistencia de la base hacia el colector con la retroalimentación de 250 kΩ, una resistencia de colector de 4.7 kΩ y una resistencia en el emisor de 1.2 kilos con una beta de 90 del transistor. Y bueno, y al igual que como los demás circuitos que ya vimos, vamos a utilizar solamente las fórmulas. Solo los dos primeros sí traté de hacer el análisis con mallas para ver de dónde vienen, pero ya sabemos que se generan mallas con nuestras polarizaciones. Utilizando leyes de Kirchhoff y ley de Ohm obtenemos las fórmulas y bueno, las fórmulas se aplican de manera general en la polarización. Por lo tanto, es el caso de este circuito. Entonces tenemos aquí nada más obtener los parámetros que nos piden. En este caso, la corriente de base pues es igual a voltaje colector menos el voltaje base emisor, y esto sería entre la resistencia de base más la beta que multiplica a nuestra resistencia de colector más nuestra resistencia de emisor. En este caso, para esta fórmula se obtiene con la malla de entrada. Por lo tanto, vaciamos datos nada más. Voltaje colector, voy a trabajar con lo del denominador, que es un poquito más extenso. Sería 250 kiloohms de la resistencia de base más 90 que multiplica la resistencia de colector, que son 4.7 kiloohms, más la resistencia de emisor, que son 1.2 kiloohms. Y en la parte de arriba, sería VCC, que en este caso pues son 10 volts de voltaje colector menos 0.7 volts, que es el voltaje base de emisor. Entonces, al elaborar todos los cálculos aquí, tendremos que nuestra corriente de base nos va a dar lo siguiente. Sería, reduciéndolo un poco, 10 menos 0.7 pues nos da 9.3. Quitamos por acá, nos da 9.3 volts, y abajo en la suma de todos 4.7 más 1.2 son 5.9 por 90 más 250 nos da un total de 781 kiloohms. Por lo tanto, al hacer este cociente nos da 11.91 microamperes. Esa es la corriente de base. De aquí, con la corriente de base, nosotros calculamos la corriente de colector, que si bien sabemos la corriente de colector es igual a beta por IB, por lo tanto esto es igual a 90, que es el valor de beta, por la corriente de base, que son 11.91 miliamperes, y esto nos va a dar 1.07 miliamperes, que es aproximadamente a la corriente de emisor. Y el último parámetro que nos queda por calcular en este caso sería nuestro voltaje colector emisor. Al igual que en las otras mallas, porque es exactamente la misma malla de salida, sería VCC menos IC por la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Y bueno, pues utilizando los datos sería VCC vale 10 volts menos la corriente colector, que la acabamos de calcular, sería 1.07 miliamperes, que multiplica la resistencia de colector, que es 4.7 kiloohms, más la corriente de emisor, que sería 1.2 kiloohms. Sería 10 volts menos, al hacer esta multiplicación, 4.7 más 1.2 son 5.9 por 1.07 nos resulta 6.31 volts, y al hacer la resta tendríamos que voltaje colector emisor es igual a 6.39 volts. Con esos tres parámetros, que es voltaje colector emisor, la corriente en el colector y la corriente en la base, podemos hacer el resto del análisis.
pero con esto tenemos los parámetros necesarios para analizar nuestra polarización alimentada por colector.